Bendito sea el Señor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 12, y lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen amén. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, amado, te damos gracias en esta preciosa mañana por bendecirnos, por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, tu mucha misericordia. Gracias porque tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo. Y gracias porque nos has llamado, Señor mi Dios, siendo un pueblo, Padre, que no tenía esperanza, según tu palabra, Señor. Estábamos sin ti en este mundo, pero tu mano nos alcanzó, Padre, y hemos recibido misericordia. Oro, Señor mi Dios, que en esta preciosa mañana hables a tu pueblo y que podamos salir de este lugar con esa convicción, con esa certeza de que somos hijos amados. Te bendecimos y te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Dios es bueno. Puede ir tomando asiento. Gloria a Cristo. Dice la Escritura: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. A través de las Escrituras entendemos que el hombre caído está, ahora sí podemos decir, que sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y creo que uno de los problemas que Dios enfrentó en su propósito de restaurar al hombre fue cómo podía legalmente restaurar al hombre su justicia perdida, mientras podía obviamente seguir siendo él mismo. ¿Cómo Dios podría hacerlo siendo Dios? No había forma. En los primeros 8 capítulos de Romanos trata este problema y nos da la solución. No tenga la oportunidad, léalo. Pero esta mañana quiero hablarle acerca del beneficio de ser justificados, porque las semanas anteriores mucho he estado, no sé si usted se ha fijado, que he estado hablando acerca de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de estas justicias, la justicia del hombre, la justicia de Dios, nos damos cuenta que siempre la justicia que Dios nos da es un regalo, es algo que nos acerca a su propósito. Y me llamó la atención porque mi esposa, no sabiendo ni de qué voy a predicar ni nada de ello, hizo algo que habló acerca de que si alguien quería un abrazo del Padre, que podía venir. Y los que vinieron obviamente sintieron el deseo de poder recibir un abrazo del Padre, y gracias a Dios que Dios me permite, ¿verdad?, como pastor, como ministro, poder representarlo, que muchas veces uno no se siente digno. Pero sin embargo, hoy quiero hablarle acerca de este beneficio de su justificación, porque posiblemente hubo alguien que estaba en este lugar y decía: sí me gustaría recibir un abrazo, nunca recibí un abrazo de mi padre y me gustaría recibir un abrazo significativo, saber que Dios es mi Padre, pero que Dios usa sus vasos para que bendiga mi vida. Y tal vez se detuvo, vamos a decir, tal vez por vergüenza, tal vez porque por el temor, tal vez por no tener la confianza,
Así es de que a través de las Escrituras hoy deseo impartirle a usted principalmente el beneficio de ser justificado. Cuando hemos estado, como les decía, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muchas veces venimos a Cristo y todavía nos sentimos partícipes de la naturaleza del hombre caído, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y esa es la razón por la cual muchas veces el hombre comete tantos, vamos a decir, actos. Se siente, como decía mi esposa, a veces se siente vacío. Y Dios, hermano, nos muestra para que nosotros nos llenemos de Él, para que nosotros entendamos su propósito, para entender que Dios no se ha apartado. Y en primer lugar quiero hablarle del hombre sin la justificación. La palabra justicia, se recuerda que los días pasados hablaba acerca de que viene del griego, lo que quiere decir justificación. Ahora, sin justicia, esa justificación, el hombre está espiritualmente muerto. Sin justicia es copartícipe de la naturaleza se oye feo, pero es una realidad que sin la justicia que Dios nos da, el hombre es copartícipe de la naturaleza de Satanás, de la naturaleza del enemigo. O sea, no tiene una posesión sin la justicia delante de Dios y está sin ciudadanía o derecho, está sin derecho legal al que apelar. El hombre sin justicia es como un convicto en la cárcel, que se encuentra en la cárcel del Estado ahí, porque esta unión, que si no tiene la justicia de Dios, esa unión espiritual está, hermano, en lugar de estar con Dios, está en una unión espiritual del enemigo de Dios. En Romanos 8:7 dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces entendemos cómo esta naturaleza nos aparta del propósito de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que esa naturaleza nos aparta. Estamos alejados cuando no tenemos la justificación de Dios. Pero en segundo lugar, Dios, hermano, le voy a hablar de que Dios justificando al hombre, y regresamos a las preguntas que le hacía. ¿Cómo podía Dios reconciliar al hombre con él? Creo que ahí entró un dilema. ¿Cómo poder hacer al hombre justo? ¿Cómo restaurar al hombre a una comunión perfecta con Él? ¿Cuántos quieren una comunión perfecta con el Padre Celestial? Entonces, en primer lugar, la reconciliación del hombre con Dios, únicamente el Hijo de Dios la podía llevar a cabo. ¿Cómo hacerlo? Y la única forma que podía hacerlo, por eso es que surgen estas preguntas, y la única forma que Dios podía hacerlo es que ocupara el Hijo de Dios el lugar que al hombre le correspondía. O sea, cumpliendo la demanda de justicia, bajando al nivel del hombre perdido. Jesús, hermano, vino con ese propósito. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21 dice, cuando habla acerca del ministerio de la reconciliación, dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. A través de Cristo Él tuvo que venir, tomar nuestro lugar para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios.
Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Mire nada más. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay aquí? Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, cuando yo estaba estudiando, yo uso esta versión de las Américas, en caso que usted tenga otra diferente, pero quise comparar el pasaje con la versión traducción lenguaje actual. Y esta versión, en el capítulo 5, versículo 17 al 21, dice, ahora que estamos en Cristo, somos nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Porque si usted no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, desafortunadamente usted tiene por qué sentirse injustificado. Pero dice, ahora que estamos en Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Mire qué hermoso, o cómo explica esta versión. Dice que ahora comenzamos una nueva vida. Dice, y todo esto viene de Dios. Mire cómo Dios, hermano, provee para que usted y yo podamos alcanzar la justicia de Dios. Dice antes, diga conmigo, antes. Dice antes éramos sus enemigos. Qué tremendo. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Mire, qué buena noticia. ¿Qué evangelio? La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Esta es la buena noticia. Así de que si tú llegaste todavía con ese temor, con esa convicción, si el enemigo todavía está jugando con tu mente y te dice, no tienes valor, mira, no puedes acercarte al Padre, mira, no vales nada, mira, no sirves. Cuando el enemigo llega con sus mentiras, con las dudas a decir, ¿será que soy hijo? ¿Será que no tengo acceso? Para ti es esta palabra. Dice que todo esto proviene de Dios. Dice que antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Se lo voy a repetir una vez más. Por medio de Cristo, Dios perdona todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdona Dios? Hermano, todos. O sea, tú tienes que tener, cuando te acercas al trono de la gracia, tienes que tener confianza, tienes que tener convicción. No se te perdonaron alguna parte de pecados. Dice que te perdonaron todos los pecados. Dice el versículo 21, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. Mire nada más, esta versión tiene mucha claridad. Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Cristo nunca pecó, diga conmigo, Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado.
si Cristo nunca pecó, si Cristo lo único que hizo es obedecer al Padre, y el Padre, hermano, deja que caiga toda la ira que era para usted y para mí, lo trató como si hubiera pecado para que usted y yo fuéramos declarados inocentes. ¿Cómo no vamos a honrar? ¿Cómo no vamos a glorificar al Padre Celestial? ¿Cómo no le vamos a dar honor y gloria al Hijo de Dios? Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. La obra de Cristo, Jesús suplió todas las demandas de la justicia. Hizo al hombre justificado en espíritu, y además, hermano, al hombre lo regeneró también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 33, dice que Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Mire qué promesas, hermano. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando tú recibes esta palabra, cuando tú entiendes la justicia de Dios, el propósito de que el Padre dejó que cayera todo este mal sobre su Hijo, cuando tú entiendes, cuando tú le recibes, dice el Señor que esta palabra no solamente era para Jesús, esta palabra es para usted y para mí. En el momento que Jesús, hermano, fue declarado justo, justificado y hecho vivo, fue restaurado a una perfecta comunión con el Padre. Cuando Cristo, hermano, deja este globo terráqueo, cuando después aparece, hermano, fue justificado tras ser restaurado a la perfecta comunión con el Padre, pudo entrar al cielo como si nunca hubiera pecado, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire cómo sobre Jesús, hermano, recae todo pecado. Cumple la ley, muere, va a la cruz. Dice la Escritura que después fue a predicarle a espíritus a las partes más bajas, a predicarle a esos espíritus encarcelados. Jesús, hermano, no solamente acá en la tierra pasó, sino que bajó a las profundidades y a esos espíritus que estaban encarcelados, que no habían entendido el propósito de Dios, fue y les predicó. Después de haber pagado todo, Jesús, hermano, recibe su purificación y se presenta del Padre, hermano. Jesús hizo una sustitución perfecta para usted y para mí. Jesús hizo, hermano, posible no solo que Dios justificara al hombre, sino también que lo regenerara de manera perfecta. Por eso usted y yo, hermano, debemos entender el sacrificio de Cristo Jesús. Porque gracias a esto el hombre fue, digamos, reconciliado con Dios. Ahora el hombre tiene derecho legal de tener comunión con el Padre y de estar en su presencia como si nunca hubiera pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Porque Cristo te justifica. Hoy tienes que salir con un concepto diferente. Entender, hermano, el sacrificio de Cristo, todo lo que Dios hizo por ti para que pudieras entrar a la presencia del Señor. Hay muchos que no tienen confianza a hablar con Dios. Ora tú por mí, porque a ti Dios te escucha. Si tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús, tú tienes libre acceso. Y en tercer lugar, nos damos cuenta que cuando hablamos de que Él fue hecho pecado por nosotros, nuestra posición ante Dios está basada en la fe en Jesucristo. En otras palabras, Dios puso
sobre Jesús nuestras iniquidades. Todo tu pecado es puesto sobre Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En Jesús, usted y yo somos justificados. Hermano, esto debería cambiar nuestra perspectiva para con el Padre. Somos hijos. O sea, Jesús fue más que una ofrenda por el pecado. Fue hecho injusto, hermano, con nuestra injusticia. Jesús fue hecho injusto. Sobre él cayó. Fue hecho sustituto del pecado, llevando nuestros pecados, sus pecados, los míos. Él fue sustituto. Él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Descendió al lugar de sufrimiento después de dejar este cuerpo, hermano. Estuvo ahí hasta cumplir, hermano, vamos a decirlo ahí. Estuvo hasta cumplir y dejar satisfecha la demanda, toda demanda de justicia contra nosotros. Él pagó, hermano, completamente. Ocupó nuestro lugar. Fue hasta que se quitaron todos los cargos que había contra usted y contra mí. Los cargos que teníamos, que el enemigo, hermano, nos acusaba, a través de Cristo, hermano, ahora somos justificados, somos limpios, somos perdonados. Alabado sea Cristo Jesús. Porque Jesús fue la deidad, obviamente, Jesús mismo, pero sufrió por la humanidad. Jesús, siendo deidad y a la vez ser humano sin pecado, fue capaz de pagar ese precio. O sea, cuando se determinó que lo que Dios había hecho en Cristo era suficiente, a Cristo, hermano, le cargaron todo lo que usted y yo teníamos que pagar. Cuando se determinó que todos sus sufrimientos, hermano, fueron adecuados, suplieron todas las demandas de la justicia de Dios. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Por eso en Cristo, hermano, todos morimos. Por eso es que salimos a novedad de vida. Venimos hermano, limpios. Sus pecados, mis pecados, a través de Cristo Jesús. Ese sufrimiento, ese padecimiento fue a pagar todo lo que usted y yo merecíamos. Porque si no hubiera una vida después de esta, hermano, qué fácil sería. Porque realmente el hombre, para perder vamos a decir, el conocimiento, es muy fácil. Fácil se puede quitar el sufrir. Alguien que está pasando por problemas difíciles dice: voy, me aviento en un puente, ahí me quito la vida y hasta ahí ya se acabó. Y definitivamente, hermano, ya el cuerpo después de, con facilidad. Yo siempre recuerdo cuando mis hermanos tuvieron un accidente. En el momento que lo tuvieron, yo pensé que estaban bien. Salieron todos, la mente toda se les cambió. Lo llevamos al hospital, parecía que estaban bien. Cuando despertó no se acordaban de nada de lo que había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Uno de mis hermanos, después de que estaba en el hospital, me decía: ¿y para qué me dejaste manejar borracho? Dice: yo a ti nunca te dejo manejar borracho. Dice: siempre que tú andas borracho. Estoy hablando, todavía no éramos cristianos. No vaya a pensar que fue nuestra vida en Cristo. Le estoy hablando de los 94 por ahí, más o menos. Y me reclamaba y le digo: no, brother, veníamos de trabajar. Le digo: tú venías manejando, le digo, y pues te pegaron a medio carro ahí. Y pasaban unos minutos y luego decía: brother, dice, ¿para qué me dejaste manejar si viste que andaba borracho?
Brother, no andabas borracho, veníamos del trabajo. Entonces yo puedo ver cómo el hombre con facilidad puede perder la noción. El hombre que tiene Alzheimer, hermano, le pueden hacer lo que quieran, ya al poco tiempo no se acuerda de nada. Entonces, el hombre sí puede perder la noción en el momento. Pero ¿qué va a pasar cuando resucite? Cuando venga a esa vida que no perece. Por eso es importante hoy entender el propósito de Cristo Jesús. En Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitado por causa de nuestra justificación. Por su transgresión, hermano, merecíamos ese sufrimiento. Merecíamos en el momento cuando la Biblia habla acerca del Hades, que el rico está allá. Dile a Abraham que venga, que me moje los labios allá. Estaba en el seno de Abraham, perdón. Le dice: dile a Lázaro que venga, que me moje con su dedo los labios. Aquí está muy caliente. Aquí hay mucho sufrimiento. Hay gente que está ahí y va a salir solamente para ir a la corte celestial, donde le van a decir: ¿sabes qué? Te vas a ir ahora a un lago de fuego. Es una tristeza. O sea, si hay vida después de esta. Hay algo que usted tiene que entender. Por eso Cristo Jesús, hermano, Dios, hermano, dice que con el anhelo que nosotros recibiéramos justificación, era ahí, no había otra opción. La única era que, hermano, su Hijo viniera a esta tierra a pagar. Dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. La palabra vindicado quiere decir justificado. En otras versiones también, en la bastardía dice justificado. O sea, fuimos justificados en el Espíritu, contemplado por ángeles y proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuán importante es entender, indiscutiblemente, aquí hay un misterio, pero eso se lo revela el Padre a usted y a mí. Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice: Él es también la cabeza, hablando de Cristo Jesús, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es Jesús. Y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, dice. La primacía, perdón. El primogénito, a través de Jesús, hermano. Cuán importante es entendamos: Jesús fue hecho pecado para sufrir en nuestro lugar. Cuando cumplió con las demandas de la justicia, hermano, la muerte ya no podía retenerlo. Ya no había por qué tenerlo en esa cárcel. Ya no había por qué, porque Jesús pagó todo, cumplió toda demanda que el enemigo pedía. Por tanto, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios puede declararnos justos sobre la base de lo que Jesús hizo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y por último, dos bases en esta justicia. En primer lugar, Dios nos declara justicia. Usted y yo somos la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, somos hechos criaturas. O sea, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina. Tal vez usted no se lo crea, pero vamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. El apóstol Pedro lo dice de esta forma: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas
lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren nada más. Estas promesas preciosas, maravillosas, son para usted y para mí. Ahora usted y yo somos participantes de naturaleza divina. Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hermano, hemos escapado ya por causa de la concupiscencia, ese concepto de pecado que nos acusa, que hermano no nos permite accesar al Padre, hablar con confianza. Sí, papá, aquí estoy, me presento delante de ti, puedo adorarte, puedo bendecirte, puedo exaltarte, y si peco, abogado tengo con el Padre. Soy hijo, y si soy hijo, soy amado por el Padre. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermano. Somos justos por naturaleza y justos por medio de la fe. Así es que sí es más fácil poder entender lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Ahora sí usted puede entender. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que ahora, a través de ello, usted fuéramos justificados, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Oh, bendito sea el Señor. Así es de que es una gran verdad que Dios hizo a Jesús pecado, pero asimismo es una verdad que Dios nos hace justos en el momento que le aceptamos, en el momento que le recibimos. Yo no sé si tú ya recibiste, todos recibieron a Jesús como Señor y Salvador, pero esa es la oportunidad que tenemos hoy solamente. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que eres justificado? ¿Cómo es que recibes la justicia de Dios? ¿Cómo es que recibes el perdón de pecados? ¿Cómo es que eres limpio? Tú no necesitas pagar nada para recibir justificación. Lo que necesitas es a Cristo Jesús como Señor, como tu Salvador. Lo necesitas en tu corazón. Por eso lo que el apóstol expresa es justificados, hechos justos por su gracia. Gratuitamente eres justificado. Hermano, esto nos habla de la gracia de Dios mediante la redención que hubo en Cristo. Ese sacrificio, hermano. Tenemos que tener la confianza con el Padre. Dice el siguiente versículo cuando hablamos de Romanos 3:25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Wow, como Dios, hermano. El hombre caído no tiene acceso, el hombre caído va directamente a una muerte eterna. Pero Dios puso la solución, enviando a su Hijo y haciéndolo pecado. ¿Qué significa esto? Pues desde el tiempo de la caída de Adán, hermano, hasta que Jesús fue colgado en esa cruz, Dios había estado permitiendo al hombre cubrir, vamos a decirlo así, sus pecados con la sangre de carneros. Yo no sé si usted ha mandado a veces a sus hijos, vaya y descombre su cuarto porque vamos a tener visita, principalmente nosotros, ¿no? Y agarran los hijos y meten todo abajo de la cama. Él llega y solamente cubrieron.
Yo sé, mis hijos han de decir: papá, nosotros nunca lo hemos hecho. Me decían mis hijos que cuando estaban chicos a veces no les gustaba que llegara visita porque los poníamos a limpiar la casa. No sé si a todos les pasa eso, pero cada vez que decían va a haber visita, nos ponían a limpiar la casa. Tenían que levantar todo lo que habían hecho ahí. Pues lo que hacen es que nada más están cubriendo. Y ya después saben que tienen que limpiar. Pues anteriormente eso es lo que se hacía con nuestros pecados. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Dice: porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Y la palabra expiación en el hebreo quiere decir cubrir. O sea, significa cubrir. Bajo la ley, el pecado, hermano, no se eliminaba ni se limpiaba, solo cubría con la sangre de los animales, de los corderos, de los toros. Solamente lo que hacía es que cubría, pero ahí estaba, no era limpio. Pero cuando Jesús habló de su sangre, usó una palabra diferente. Mateo capítulo 26, versículo 28. Jesús dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Wow, esa sangre hizo otra cosa diferente, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Esa sangre te limpió, pueblo de Dios. Por eso cuando miramos la escritura, ahora podemos entender lo que leímos en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Wow. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te acercas al Padre, cuando tú vas al trono de la gracia, tienes que entender el sacrificio, todo lo que hizo ese sacrificio de Jesús sobre tu vida, y tienes que acercarte con esa paz interna, sabiendo que sí puedes accesar al trono de la gracia. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios tiene que sobrepasar todo entendimiento. Tu mente te dice no se puede, tu mente te dice es imposible, tu mente te hace razonar y dice ¿cómo es posible? Pues el Señor te dice: por eso es que todo eso lo puse sobre Cristo Jesús, para que tú y yo tuviéramos paz ahora para con Dios, y podemos accesar al trono de la gracia, pueblo de Dios. Voy concluyendo. Romanos 8:1, perdón. Dice: por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Los que andan conforme a la carne, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hecho de que Jesús haya dejado la morada de los perdidos e ir directamente a la presencia del Padre es la prueba de que el pecador más vil puede hacer lo mismo a través de Cristo Jesús. Yo siempre he dicho, si tuviéramos que confesar aquí nuestros pecados, sabe que a muchos nos daría vergüenza hablar de lo que fuimos. Imagínense que sacáramos todas esas cosas que están ahí,
Y eso es lo que muchas veces nos acusa, la mente de pecado, la conciencia de pecado. Pero Jesús pagó para que tú pudieras accesar. Esa es la prueba. El pecador más vil puede hacer lo mismo a través de Cristo Jesús, accesar. El hecho de lo malvado que pueda ser el hombre no muestra ninguna diferencia si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú le confiesas como tu Señor, Dios puede hacer de ti una nueva criatura. Cuán importante es confesar, creer. Todo el que le confiesa, todo el que viene a Él, Dios lo puede convertir en justicia de Dios en Cristo. Cuando Dios puso a Adán en ese huerto, en el Edén, hermanos, Adán tenía acceso al Padre, tenía una comunión con Él, podía hablar, podía dirigirse. Pero el día que pecó, el hombre comenzó a esconderse de Dios. El hombre comenzó a experimentar cosas que no había experimentado. El dolor, el hambre. Tuvo que trabajar ahora para que pudiera sobrevivir. La comunión que Adán perdió con el Padre a través de Cristo Jesús, hermano, Dios nos da el privilegio de nuevamente recibir esa comunión con el Padre Celestial. San Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, Él lo dará en mi nombre. Esa es la confianza. Ese es, hermano, lo que nosotros podemos accesar. Porque ahora en Cristo Jesús somos justificados. La pregunta sería: ¿es usted justo? Santiago 5:16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cuando tú entiendes el propósito, cuando tú entiendes el secreto de la victoria en Cristo Jesús, es actuar sin temor y confesar valientemente, porque ahora es a usted el que le debe de temer. A usted ahora es al que le debe de tener miedo Satanás, porque toda autoridad te ha sido dada en Cristo Jesús. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.